Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El regreso de Keran Bürsin del prestigioso Festival de Cannes estaba previsto como una celebración. Había posado ante las cámaras internacionales, compartido escenario con grandes figuras del cine mundial y proyectado una imagen de seguridad, éxito y carisma. Sin embargo, su aterrizaje en Estambul no siguió el protocolo habitual de las celebridades que regresan de un evento de tal magnitud. Ni prensa, ni cena con amigos, ni publicaciones festivas. Apenas dejó el aeropuerto, cambió su ruta por completo y se dirigió directamente al hospital donde se encontraba Jane Derzel. Ese simple movimiento, inesperado y contundente, bastó para transformar un viaje profesional en un acto profundamente humano. Los medios comenzaron a especular de inmediato. Había ocurrido algo grave. Se trataba de una visita por compromiso o de una reacción urgente ante una noticia delicada. Lo que más llamó la atención fue la prisa con la que Keran actuó. No pasó por su casa, no se detuvo en el trayecto, no avisó a nadie. Se movió guiado por el instinto, como alguien que no podía permitirse perder un minuto. La imagen pública que había mostrado en Cannes, elegante, impecable, brillante, se desvaneció frente a la verdadera versión de sí mismo, un hombre preocupado que deja atrás la alfombra roja por los pasillos fríos de un hospital. La presencia de Keran en ese lugar no fue teatral ni calculada. No hubo fotógrafos, y quienes lo vieron aseguran que su actitud era sobria, silenciosa, cargada de una preocupación sincera. No buscaba reconocimiento, ni pretendía armar espectáculo. Solo quería estar allí. Y ese estar, tan sencillo y tan poderoso, fue lo que encendió la conversación pública. Porque en una industria donde las relaciones se miden en apariciones y declaraciones, él eligió actuar sin anunciarlo. No esperó a que la prensa lo confirmara, no pidió permiso para sentir. Jane, por su parte, atravesaba un momento delicado. El motivo exacto de su ingreso no fue revelado, pero sus cercanos insinuaron que se trataba de un episodio de agotamiento físico y emocional acumulado tras semanas de estrés laboral. Lejos de la imagen siempre perfecta que muestra ante las cámaras, se encontraba vulnerable, frágil, necesitada de calma. Y fue precisamente esa vulnerabilidad la que despertó en Keran una urgencia que no había mostrado desde hacía tiempo. Tal vez porque, pese a las idas y vueltas, pese a los silencios públicos y a las versiones contradictorias, hay historias que nunca se cierran del todo. El gesto de Keran fue interpretado como una declaración silenciosa de lealtad emocional. No era necesario un comunicado ni una entrevista para entender lo que había en ese acto. El mundo del espectáculo está acostumbrado a las demostraciones exageradas, a los titulares fabricados, a los romances de pose. Pero lo que ocurrió en ese hospital fue otra cosa. Fue la prueba de que, incluso después de los desacuerdos, los rumores y las distancias, existen vínculos que permanecen más allá de lo visible. Vínculos que no se rompen, solo se transforman. Desde ese día, los seguidores de ambos comenzaron a reescribir la narrativa de su relación. Ya no se habla de ruptura definitiva, sino de una conexión que evoluciona según las circunstancias. Algunos creen que este gesto abre la puerta a una reconciliación sentimental. Otros opinan que no se trata de volver, sino de estar presentes en los momentos que importan. Porque el amor, en su forma más madura, no siempre se expresa con palabras, sino con decisiones. Y la decisión de Keran de ir del brillo de Cannes a la sombra de un hospital sin anunciarlo fue, sin duda, la más poderosa que pudo tomar. Cuando Keran ingresó al hospital, algunos miembros del personal reconocieron su presencia de inmediato, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. No entró como una celebridad buscando privilegios, sino como alguien que llevaba urgencia en el alma. El círculo más cercano de Jane, que llevaba horas acompañándola, quedó sorprendido al verlo llegar sin aviso. No hubo abrazos ni exclamaciones, pero sí un intercambio de gestos silenciosos que revelaban más comprensión que cualquier palabra. En un contexto de preocupación y fragilidad, su presencia no generó tensión, sino un inesperado alivio. Era como si todos, incluso aquellos que habían cuestionado su rol en la vida de ella, entendieran de repente que en los momentos críticos no importan las historias pasadas, sino las personas que aún se atreven a presentarse sin ser convocadas. El debate público,
acto de amor incondicional o responsabilidad moral. A las pocas horas, la noticia comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculo, aunque sin fotografías que lo confirmaran. Bastó con que varios testigos lo mencionaran para que estallara el debate. Algunos interpretaron el gesto como una declaración de amor silenciosa, un acto instintivo que demostraba que el vínculo entre ellos nunca se rompió del todo. Otros, más escépticos, lo consideraron un gesto de responsabilidad emocional hacia alguien que una vez fue importante en su vida. Pero incluso entre los que dudaban de sus intenciones, había un reconocimiento general: si hubiera sido solo cortesía, no habría corrido al hospital inmediatamente después de bajar del avión. Hay diferencias entre cumplir con una obligación y actuar movido por el corazón, y la urgencia de su reacción dejaba clara la verdadera motivación. El silencio en redes, la decisión de no usar el gesto como espectáculo. Lo más revelador fue lo que ocurrió después: nada. Ni Kerem ni Hand publicaron un solo mensaje relacionado con el incidente. No hubo fotografías, ni frases emotivas, ni referencias indirectas. Ese silencio cuidadoso fue interpretado por muchos como un signo de respeto hacia la intimidad del momento. En una era donde cualquier gesto mínimo se convierte en contenido, la decisión de no capitalizar lo sucedido fue considerada por el público como una muestra de madurez. Ninguno buscó aplausos ni validación. Ninguno intentó usar la situación como parte de una campaña de imagen. Simplemente dejaron que cada quien interpretara lo ocurrido con libertad. Y esa ausencia de explicación dejó espacio para algo mucho más poderoso: la imaginación colectiva. Un gesto que podría cambiar el rumbo de su historia compartida. Aunque no se sabe si este reencuentro marcará el inicio de una reconciliación sentimental o si simplemente quedará como un acto de humanidad en medio de la crisis, lo cierto es que ha redefinido la percepción pública sobre su vínculo. Ya no se los observa como una pareja rota por los rumores, sino como dos personas conectadas por una lealtad emocional que sobrevive al paso del tiempo. Los caminos del corazón rara vez son lineales, y en su caso, la historia parece tener giros que desafían cualquier narrativa tradicional. No necesitan pronunciarse para que el mundo entienda que todavía hay algo entre ellos. Y en ocasiones, lo que no se dice pesa más que cualquier confesión pública. Lo ocurrido no tardó en cruzar fronteras. Varios medios internacionales, que apenas días antes habían cubierto la presencia de Kerem en Cannes con titulares glamorosos, comenzaron a mencionar su inesperado giro humanista. Las publicaciones contrastaban las imágenes impecables del actor posando junto a celebridades globales con la descripción de su llegada silenciosa a un hospital para visitar a una de las personas más importantes de su vida. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.